te lo dibujo en una hoja, en grande. Bueno, yo te lo dibujo, ¿querés? Sí, tenés que lo tenga cada uno. Te lo paso. ¿Lo tenés en la compu? Sí. ¿Listo bien? Antes. Bueno, un día, no sé si prefieren pintarlo un poco más así, si nos vemos todos, si podemos hacerlo más charlado, para que no sea una exposición dura, aburrida. ¿No? ¿No hay? Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Está bien, no hay problema. Ahí está, ahí estamos. Yo me voy a parar. Bueno, buenos días. Agradecemos a todos que hayan venido para nosotros. Teníamos muchas ganas porque no hay más para pensar acerca de lo que nos pasa, cómo nos está impactando la realidad. Nosotros somos Lucas Méndez, Gustavo Lloni, psicólogos sociales, psicoanalistas, y estamos trabajando en diferentes instituciones. Estamos en contacto con lo que es el malestar y el sentimiento de las instituciones. Como nuestro trabajo es promover salud, la preocupación nuestra es pensar acerca de cuáles son las condiciones que generan ese malestar, cómo cada uno transitamos las instituciones de forma tal de establecer vínculos más saludables. Hay una especie de inercia social que nos hace actuar más allá de nuestras propias necesidades. Esto genera un malestar porque nos vamos olvidando de qué es lo que necesitamos, qué es lo que nosotros quisimos hacer. Y el vértigo en el que vivimos nos va llevando a caminos que nunca nos planteamos. Somos conductas que no aceptamos de nosotros mismos en nuestros pares. Entonces, pensando sobre esto que nos está pasando, tratamos de organizar con Lucas alguna explicación que nos permita posicionarnos para direccionar las intervenciones que tenemos en las distintas instituciones. Trabajamos en escuelas, estamos trabajando en sindicatos, en empresas, en grupos de artesanos, consorcios, hotelería, en distintos ámbitos donde notamos que hay algunas cosas que se van repitiendo y un poco queremos hablar de muchas de las personas que se hacen cargo de los malestares de las instituciones como si fueran culpa de ellos. Nosotros queremos correr esta posición y empezar a adaptar sobre cuestiones sociales que están impactando directamente. Así que nuestro trabajo es promover salud y la idea sería pensar que la salud no es una cuestión simplemente de enfermedad de la persona,
sino también de las condiciones sociales que las generan. Por lo tanto, entendemos la salud mental como una construcción colectiva. Para simplificarlo, muchas veces en el ámbito del trabajo vemos que una persona tiene en el trabajo algún problema determinado y se lo manda al psicólogo. Y de esta forma, la intervención acota a la persona el problema y no se ven las condiciones que generaron en esa persona el síntoma. Por lo tanto, habría que trabajar psicosocialmente, es decir, trabajar con el malestar de la persona en el lugar del trabajo, operando en las condiciones de organización que generaron esa patología. Patología que uno puede ver como una patología psicosomática. Una persona que tiene una crisis de asma en el trabajo, o problemas cardíacos, o también un conflicto en el que esta persona tuvo una conducta antisocial. Y esa situación sucede en el trabajo para nosotros que es un problema psicosocial. Es decir, hay condiciones de ese trabajo que generan esa patología. Esa persona que tiene cierta predisposición a esa patología, como se activan ciertas condiciones. A partir de esto, nosotros estamos tratando de explicar, o le queremos proponer una hipótesis, prácticamente lo que pensamos que está pasando. Poner la prueba con ustedes, charlarlo, y empezar a pensar desde una cuestión que es lo que pasa en las instituciones. Las instituciones tienen una función social determinada. De hecho, las instituciones están organizadas para defender aquellos valores, para hacer cumplir esos valores que la sociedad tiene. Por ejemplo, la institución de la salud es una organización que estaría organizada con distintos roles y funciones para preservar la salud de una población. La educación es lo mismo, la seguridad, la política, la cuestión de género, todo eso organiza las relaciones entre nosotros. Uno entra, por ejemplo, acá, sabe que tiene que cumplir uno de los dos roles que tiene que cumplir, básicamente, es de docente o alumno. Después hay otros roles también acá, pero centralmente tiene que ver con esto, cumplir con el rol de docente o cumplir con el rol de alumno. Lo que estamos notando en las instituciones es que la función básica para la que están creadas empiezan a generar la propia negación de la institución. Es decir, una institución como un hospital que está hecho para curar, aparece, por ejemplo, el virus hospitalario. Uno por ir al hospital se enferma. Vamos a dar otro ejemplo. La política es una institución en la cual debería pensar en el bien común, cómo regular las relaciones entre lo público y lo privado, bueno, una serie de operaciones que hay que hacer para ver cómo resolvemos los problemas comunes. Bueno, terminamos viendo lo que es la política, digamos, las instituciones políticas que nos están pudiendo responder, que tengan, por ejemplo, fenómenos particulares, ¿no? Como esto que estamos viendo del panquequismo, digamos, la burocratización de la política. Y con una ideología de personalidad, negociar de acuerdo a ciertos intereses, otra posibilidad. Podríamos hablar así, no sé, la policía, ¿no? La institución de la sociedad para protegerse, la tiene un sitio mismo y tiene la espalda por un policía o el fenómeno de organización. Nosotros llamamos a esto el fenómeno de la negatividad de la institución. Es decir, la propia institución niega su función. ¿Sí? La positividad es todo lo que debería ser. Estamos viendo que aparecen un montón de nombres nuevos que tienen que ver con la negatividad de la institución. Me acordaba del síndrome de burnout de los médicos que se enferman ellos mismos por el tipo de trabajo. O sea, la institución del trabajo. En Japón apareció una nueva patología que se llama karoshi. Y es la muerte por exceso
filosofías nuevas que están apareciendo. Se niega la entidad del trabajo como la instancia, la actividad una de las más importantes para la constitución del ser humano. El ser humano se vuelve humano porque se transmite a través del trabajo todo lo que es la sociabilidad, humanización. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos empezar a pensar este fenómeno de que pareciera que hay descalabro en la significación de las instituciones? Y para eso, para poder explicar eso, yo había armado un dibujito que me gustaría que lo vean acá. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que viene acá? ¿Qué es lo que vieron ahí? A ver. Un código, me parece. Bueno, ahora les voy a mostrar la otra parte. Es imposible que alguien adivine que hay una necesita. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Está relacionado. Está integrado. Es muy interesante poder entender lo que es una totalidad parte. Acá este es un todo organizado. Pero es lo mismo. Entiende que no es lo mismo, pero nada más que hay un orden de estructura. Podríamos ordenar con otro orden de sentido, podemos hacer una cara con otro ojos. ¿Sí? Algunos intentaron avanzar desde la totalidad, es decir, él dijo que era un código determinado. Vos hablaste de la palabra síntesis, cosas aisladas, pero que refería a una síntesis, ¿no? Y hasta que aparece eso, vos dijiste lo más puntual en parte, son líneas. O sea, objetivamente es líneas. Lo que pasa es que uno empieza a pensar tratando de involucrarse en una totalidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando de las instituciones? Bueno, para nosotros esta es la cosa más fuerte que tenemos, es que hay una totalidad. Fíjense, esto tiene sentido y uno no tiene la totalidad. Entonces uno va a poder decir que es el manubrio de la institución. Al perder el sentido, cada uno le puede dar un sentido a cualquiera de los subjetiva. ¿Sí? Es decir, pero esto así separado está negando la escritura. ¿No? Esta está afirmada la escritura.
la posibilidad de pensar que el Estado-nación, que sería la bicicleta, está limitado. No funciona más como organizador social. Por lo tanto, estas partes, que son sus instituciones, adquieren, de acuerdo, adquieren distintos sentidos. Y hasta ahora el Estado ha venido funcionando, el Estado-nación, como antes la monarquía. Ahora el Estado-nación, venía organizando todas las partes en un orden de sentido, que era regulada de la representación. El Estado-nación cae. Y nosotros afirmamos, apoyándonos en los textos originales del código, que el Estado-nación, como pan institución, una norma de sentido, no está pudiendo ordenarlo por orden. Por lo tanto, es lógico pensar que si la policía se descuida con las armas, la velocidad enferma, hay algo de esta caída del orden de sentido y toma esa posibilidad de simplificar el mercado, porque si uno empieza a escuchar el discurso político, todos están mirando ahora las percepciones de las personas, no podemos dejar de ver la cuestión económica, el interés económico de prácticamente. Por lo tanto, una de las claves para empezar a pensar en el momento actual es empezar a pensar en que está organizado el orden de sentido las prácticas en el mercado. Y en este sentido podríamos ver por qué el discurso antipolítico está ganando los distintos gobiernos y de dónde provienen quienes están manejando, por ejemplo, las grandes potencias de hoy. Cómo interfieren en las prácticas democráticas toda la lógica del mercado. Para notar algunos elementos que para nosotros son emergentes es cómo se financian las campañas, cómo entra el poder político a quedar subsumido al poder económico. Y las decisiones se toman en relación a fenómenos como, por ejemplo, el fenómeno de la puerta giratoria. No sé si lo conocen. El fenómeno de la puerta giratoria es un fenómeno que tiene que ver con la posibilidad de que los CEOs de una empresa participen temporariamente de los gabinetes de gobierno para armar las leyes que tienen que armar y volver luego a beneficiar las empresas. No solo se en Argentina, sino en matemáticos, sino también en Francia, ocuparon el gobierno la parte de la agricultura, gerentes de Monsanto. Entonces proclaman ciertos tipos de leyes que favorecen, por ejemplo, acá la demostración de nosotros dijimos que el mejor equipo de los 50 años es un equipo formado por medios de identificar empresas y de ahora, ¿qué pasa con la subjetividad? ¿Qué pasa con nosotros en este cambio del Estado-Nación al estar regulado por la lógica del mercado? Esa es la pregunta por ahí que empieza a poner en práctica o a poner en peligro la situación de la salud mental. Es decir, hay condiciones promovidas desde el social que deberíamos cuestionar, preguntarnos acerca de cómo incide la globalización de los mercados y ahí tendremos que pensar algunas cuestiones que siguen los tiempos. Un ratito más.
por cuál está subordinada la cultura actualmente. La globalización es la globalización del mercado. Es decir, la idea es que una empresa que fabrica un producto determinado lo pueda vender indistintamente y cualquier lugar del mundo. Ya ampliar el mercado. Por lo tanto, necesita configurar un sujeto que necesite lo mismo en Argentina, en Tailandia o en Estados Unidos. La idea es promover la homogeneidad del sujeto. La globalización no es solamente una globalización del mercado, sino que lo que va a inducir a que todos consumamos más o menos lo mismo. En este proceso de indicar productos, tenemos que empezar a entender algunas cosas como el impacto de la salud. El borramiento de la diferencia, los sujetos, es lo más rico que tenemos como sociedad, es un viejo grande. No podemos buscar el mercado, no somos salen iguales a todos los países. Lo que tenemos que tratar de trabajar es de qué forma sostenemos los procesos de sustentabilidad. Aquellos procesos en los que cada uno puede contactar con su propio recurso cultural, con su propia necesidad para satisfacer y elegir en base a su necesidad. Es decir, lo que tenemos que hacer es tratar de no generar nosotros como sectores sociales, precisamente espacios de masificación. Ahora, hay algunos elementos, algunas instituciones que están operando con el sentido contrario. Por ejemplo, lo que es la institución de información, los que son los formadores de opinión, los medios masivos de comunicación, ya vemos cómo es evidente observar cómo funciona generando, en base a la repetición de una noticia, una imposición de un criterio. Cómo se puede lograr la sensación de integridad misma, entendiendo durante todo el día la diferencia de la misma. Pero también hay otros mecanismos que tienen que ver con esto de la manipulación, que es la imposibilidad que tenemos, gracias a la gran oferta tecnológica, de poder procesar cada una de las cosas que nos van pasando. Si uno remite a todos los hechos que nos pasaron históricamente en la Argentina, en este último año, no hemos podido disfrutar más a la muerte de Maldonado y de otras igualmente trágicas a la vez también. Vamos pasando casi cada 10 días, 15 días, una noticia que nos obliga a procesar, a actuar por el plan anterior. A no constituir eso, marca en la cabeza nuestra, por no tener historia, no tener memoria, no tenemos identidad. Entonces, en ese sentido, el bagaje de información que es mayor, que podemos procesar, nos borra la identidad. Es decir, no podemos ser profesores de identidad. Podríamos pensarlo en relación a lo que es en la publicidad, por ejemplo. Lo que se produce como sujeto consumista, la diferencia de sujeto consumidor, lo que es la relación de humanos también está ocurriendo procesos de amplificación. Necesitamos un producto. Hay una propaganda que decía que comer pollo con sabor a pollo. Ustedes tienen que comprar una bolsita cosmética, Está en directo, digo por archivo, ¿no? pero es parte de la... No se vaya nadie En YouTube, ¿no? ¿Cuál es? A mí lo que me llama la atención de esta publicidad es un par de cosas. Primero, la no pregunta acerca de por qué el pollo está en salud. ¿Por qué habría que comer? Esa es la primera pregunta. Bueno, ¿por qué? Porque
vamos a hacer una recta y vamos a tratar de pensar qué estrategias tenemos para evitar caer en esta parte de la homogenización. Bueno, la parte mía arranca con una pálida, pero por ahí después la podemos revertir. Nosotros desarrollamos lo que se llama la estrategia del fracaso justamente para pensarnos con salud mental o generando salud mental dentro de estas situaciones que recién marcaba Gustavo. ¿Pero por qué? Lo primero que se me ocurría pensar cuando lo escuchaba a Gustavo es que el pasaje de Estado, en realidad el Estado es la meta institución donadora de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Es la que provee de sentido a las demás instituciones. Vendría a ser como un papá. Un papá que dice, bueno, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto no hay que hacerlo, esto está prohibido, y si haces esto te va a ir mal. Ahora, en ese pasaje de Estado a mercado, lo que se transmite desde el mercado es un sentido con fines comerciales o con fines económicos, pero no ya el fin del papá protector. Entonces ahí es donde empieza a surgir todo el trastoque de esta cuestión, que es lo que termina generando, nosotros consideramos que es uno de los causantes de la enfermedad mental en la persona. Ahora vamos a ver por qué, pero primero me gustaría leerles algo, ya que estamos en Azabache, que es un congreso que tiene que ver con la literatura. Yo traje un poema para leer, porque nosotros titulamos la estrategia del fracaso a esto que creemos necesario, fracasar ante ese sentido que el mercado nos provee como ciudadanos, pero fracasar planificadamente. Ahora vamos a ver de qué manera se fracasa planificadamente. Este es un poema de Marcela Villavella, que es una psicoanalista referente, y se llama Fracasar se puede siempre. Dice, hubiese sido mejor llamarme con el nombre de las cosas, que no llegan a destino. Ser un recibo de un telegrama que ha perdido vigencia. Hubiese preferido ser una estrella en cualquier noche, no de verano, en una noche en donde las estrellas tienen que adivinarse. Hubiese sido mejor ser una letra minúscula, una botella arrojada al mar sin ningún mensaje. Hubiese preferido no tener mérito. La verdad es que a veces es muy poco interesante. La vida es un borrador a punto de ser arrojado en un cesto. Y soy una palabra mal escrita, un paso en falso del caminar, un autobús equivocado, una libertad condicional, una fianza que no paga nadie. Soy el rebote de las cosas cuando caen, el ruido sordo del fracaso, que tarde o temprano nos encuentra. La idea de fracaso que nosotros proponemos en la estrategia del fracaso es un fracaso planificado. Pero ¿qué significa esto de fracaso planificado? Bueno, nosotros sabemos que el fracaso, lo que está socialmente instituido como un fracaso, fracasar en la vida, contribuye a que el sujeto enferme. La persona a la que le hacen sentir que fracasa a lo largo de su vida es una persona que es propensa a la enfermedad. La contraposición al fracaso es el éxito socialmente instituido. ¿Sí? ¿Qué significa ser exitoso en la vida? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significa para ustedes ser exitoso?
¿Qué más? Sí, está bueno el ejemplo. Pero vamos a poner un ejemplo social, ¿no? Si hoy baja un señor o una señora de un Mercedes-Benz último modelo, muy bien producida, la señora súper empilchada, ¿pensamos que es una señora exitosa o una fracasada? Exitosa, ¿no? ¿Por qué? Mm. Sí, está. Es el mismo ejemplo que proponía él, ¿no? Es el mismo ejemplo que proponía él. Claro. ¿Y qué es, ahí está buenísimo esto. ¿Y qué es eso invisible detrás que te lleva a pensar? Claro. Una carrera en los 90, los que estudiamos en los 90, el paradigma era una carrera corta para salir rápido al mercado laboral. No, no sé. Es interesante esto que está ahí atrás, pero que no se ve, como criterio de éxito socialmente instituido. Y acá lo voy a entroncar con lo que Gustavo hablaba del paso del Estado al mercado. Porque lo peligroso es que el Estado, como meta institución donadora de sentido, es quien le dice a las demás instituciones, por ejemplo, a la escuela, cuándo un niño es exitoso o cuándo fracasa. Por ejemplo, a la moda, ¿no? Cuando estás a la moda, cuando tenés una determinada ropa, son dos criterios que se van formando y que uno lo va tomando. El peligro es, en el trabajo, tengo un montón de papeles, pero lo voy a hacer bien desordenado porque si no, a mí me gusta un poco más. Digo, esto invisible que no se ve detrás es el Estado en la transmisión del sentido o de la cultura, de la manera que va preformando, premoldeando a todas las subjetividades. El problema es cuando ese sentido o ese criterio de éxito no tiene nada que ver con las necesidades de la persona. Cuando la persona va en búsqueda de ese éxito socialmente establecido para agradar al otro y para triunfar en la vida, entre comillas, y ese éxito buscado no tiene nada que ver con lo que uno realmente necesita, es cuando el sujeto empieza a enfermar, porque se encuentra en una situación diciendo soy exitoso pero en realidad no tengo nada. Caso de músicos, por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es Rodrigo, ¿no? Que fue un tipo hiper exitoso, entre comillas, que metía 7 u 8 shows por noche, pero no tenía nada. Terminó. En la obra de teatro No seré feliz, pero tengo marido, muestra un poco esta idea, ¿no? De responder a ese criterio de
más allá de la felicidad de la persona. Por ahí es no tener niños. Entonces, lo que se produce es una suerte de alienación, ¿no? De alienación subjetiva. La alienación, según el diccionario, dice que es la pérdida o alteración de la razón o de los sentidos, o pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. ¿Por qué el sujeto aliena en el proceso de la enfermedad? Porque empieza a tomar decisiones no por lo que realmente necesita, sino por lo que le dicen que necesita. Y el peligro se configura cuando ese que le dice lo que necesita no es un Estado papá que lo protege, sino es el mercado, que lo que busca es que el sujeto consuma. Que además consume lo que el mercado le ofrece, ¿no? Porque todos necesitamos, no sé si alguno tiene acá, espero que no, siempre doy el mismo ejemplo, porque todos necesitamos el abrigo, ¿no? Pero 2017, 2018, lo único que veían eran las camperas que tenían tablitas, esas camperas, ¿no? ¿Las conocen? Todo el mundo, ¿no la tenés? Bueno, bárbaro. Todo el mundo con esas camperas de tablita, y yo qué sé si era lo que a ese señor que iba con esa campera le gustaba, pero la tenía puesta. Porque hay un criterio de que uno está a la moda, Cora la tiene, de que una es exitosa, ¿no? A partir de tener esa campera de tablitas. Entonces, ejemplo dale. Que a mí me da mucha gracia porque la crema de enjuague con placenta de tortuga, ¿no? Es increíble, pero uno lo compra, tiene placenta de tortuga, jamás se puso a investigar. No, peor es cuando te dicen tiene placenta de tortuga, ¿no? Sí, no, claro. ¿Qué efecto tiene la placenta de tortuga en el cabello? Otra que tenemos también acá en la teoría es el dentífrico, la pasta dental, ¿no? Necesita una pasta dental con flúor y uno realmente no sabe qué es lo que está consumiendo ahí. No sabe cuál es la salud bucal, o sea, no sabe cuál es la necesidad. Sin embargo, cuando va a buscar el que deja los dientes más blancos, ¿sí? ¿No? Entonces, claro. ¿Cómo es tu nombre? Claudia, sí, está bueno. Hay algo en lo que vos decís. Vos no te sentís ni fracasada ni exitosa, pero vos sos parte de un discurso, vos sos parte de un colectivo. Y por ahí no asumís la posición de la exitosa o de la fracasada, pero en el todo vos vos ocupás un lugar. Estás en una posición determinada. Que no va a ser la misma para el discurso, y esto lo voy a decir, lo voy a decir como un ejemplo extremo, no va a ser la misma si vos tenés un Mercedes-Benz último modelo para lo social, ¿no? Para la sociedad, ni siquiera tu opinión, porque hay algo que es cierto, no es lo mismo tener un auto modelo 81 en la puerta y estar adentro de una fiesta hablando, que tener un Mercedes-Benz en la puerta. La opinión del tipo que tiene, o de la mujer que tiene el Mercedes-Benz, va a tener más peso, aunque parezca mentira. ¿Cómo piensa así? Bueno, ahora vamos a ver. Está buenísimo que no lo puedas entender. Está buenísimo. No es racional. Está por eso bueno. Es inentendible porque no es racional. Claro, es masivo. Es una cuestión afectiva, emocional, de entrada. Cuando uno lo empieza a pensar, ve los agujeros que tiene esto. Pero este tipo tiene 4 bypass. ¿No? Tiene el Mercedes, pero tiene 4 bypass puestos. Pero el primer impacto, nosotros siempre respondemos primero masivamente. No podemos escapar de esa confirmación.
Claro. Bueno, ahí vamos. Sí, de alguna manera. Vamos a avanzar en algo. Esto que decíamos de la alienación, ¿no? Cuando una persona deja de tomar decisiones por las necesidades reales que tiene, y empieza a tomar decisiones por otra cosa. Después vemos por qué. ¿De qué manera se constituye la alienación en la subjetividad de las personas? Bueno, la masificación es una parte fundamental, ¿no? Porque cuando desde los medios de comunicación se apunta a masificar, ¿no? A imponer una moda. Por ejemplo, los medios de comunicación son uno de los formadores del criterio de éxito. Hoy, un niño exitoso en un grado escolar es un niño que tiene la Play 5, por ejemplo. Ni la 2, ni la 1, ni la 3, ni la 4. La Play 5, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No. Bueno. Nosotros lo que vemos a partir de los medios de comunicación, y acá la licenciada nos va a poder colaborar, es que últimamente, por ejemplo, en la construcción de la subjetividad en la política, notamos que los horarios de programas que eran para entretenimiento o para la novela en el hogar se convirtieron en programas de debate político, ¿no? Programas de debate político. Programas de debate político que no tocan todos los temas de manera o con cierta paridad, sino que son programas televisivos en un canal de televisión que responde a intereses de los dueños o del dueño de los canales de televisión. Con lo cual, esa información que se transmita va a estar directamente relacionada con la guita que necesita ganar el dueño del medio o los dueños de los medios, cualquiera, no importa el tinte político, ¿no? Pero va a estar relacionado con eso. Ahora, ¿cuál es el efecto en la subjetividad? De alguna manera empieza a trazar el criterio, ¿no? El otro día leíamos con mi compañera una nota que decía en una muestra de arte una noticia repetida 62.000 veces se convierte en verdad. ¿No? No hace falta. Ahora, uno de los temas que también tocamos es el concepto de la posverdad, que ahora lo vamos a desarrollar brevemente, pero una noticia repetida 62.000 veces se convierte en una verdad. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Las noticias falsas, las noticias con cierto interés, las noticias que van moldeando y generando. Lo otro son los medios virtuales. Los medios virtuales no juegan con el efecto masa porque en la práctica es el individuo el que está ahí, pero sí, y a partir de una teoría de Han, que es un filósofo surcoreano que nosotros venimos leyendo bastante, dice que las sociedades se han convertido en sociedades transparentes. ¿Por qué sociedades transparentes? Porque lo que se ha logrado con las redes sociales es el máximo grado de penetración dentro de la subjetividad de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros para abrir una cuenta de Facebook, además de los datos de teléfono, nombre, apellido, email, vamos poniendo ciertos gustos. Y además vamos haciendo clic en cosas que nos gustan. Y vamos dándole me gusta a cosas que nos gustan. Entonces, todo eso lo que configura son los gustos. Es lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos algoritmos que se empiezan a trabajar con cierto grado matemático, empiezan a dar que al 70% de la población le gusta tal cosa. Entonces después, esa información es utilizada, bueno, justamente, no tenemos privacidad, por más privacidad que tengamos, o que creamos tener. Estamos siendo trabajados desde ahí. De hecho, no vamos a nombrar la campaña política de Argentina, pero la campaña política de Estados Unidos dicen que fue manipulada, de alguna manera, a través de las redes sociales. Entonces, vuelvo, para generar este criterio de éxito socialmente instituido, se necesitan varios pilares.
que llevan a la enajenación del sujeto, que llevan a la creación de las necesidades de la persona para que esa persona no defina por sus necesidades reales, sino por las necesidades a la cual de alguna manera es inducida. No hablemos de la escuela, ¿no? Porque decíamos, ese Estado como papá que nos cuida es el mismo Estado que propone cuál es la línea curricular en educación y es después lo que le enseña. No sé si hay algún docente acá, ¿no? ¿Hay algún docente? ¿Hay docente? Cambió, vamos a poner, desde el año 99 a este año, ¿cambió el programa educativo de los niños? Fueron cambiando. Muy diferentes. ¿Y eso por qué será? Mejor, Claudia no lo pudo haber expresado mejor. O sea, ¿qué es lo que le enseñamos? O sea, que en realidad desde la institución de educación, de alguna manera, podemos decir que se está premoldeando al niño. Pero para eso sirve la escuela. Pero la pregunta es, ¿a qué lo estamos premoldeando? Sí, 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 claro. Sí, claro. Claro. Hay algo. Mira, yo está buenísimo. Hay un posicionamiento subjetivo con esto en relación al mercado. El mercado nos obliga a nosotros a estar en consumidores. Uno puede ser como docente consumidor de lo que te propone. Y vos replicás. El consumidor elige por impacto, por publicidad. El consumidor no piensa. Ahora, en cada uno de nuestros trabajos, la obligación en este momento es subjetivarnos para fracasar como consumidores y ser por lo menos prosumidores, esto que utiliza la gente del trueque. O sea, productor y consumidor, y productor y consumidor. Si yo recibo una noticia del diario, yo no me puedo quedar con esta fuente. Yo la tengo que producir la noticia. Claro.
Ahí va. ¿Cuáles son los procesos de resistencia? Ahí vamos. La estrategia del fracaso habla de eso. Hay algo más. Está buenísimo lo que decía Claudia y respecto de lo que decía Leonardo. Hace poco estuve con un ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, en un desarrollo de un trabajo, le pregunté sobre Monsanto, concretamente sobre la utilización del glifosato. Y el ingeniero agrónomo me dijo, sin glifosato no se le puede dar de comer al mundo, ¿no? Esa fue la frase textual. Sin glifosato no se le puede dar de comer al mundo. Cuando empiezo a indagar, ¿no?, el concepto, cuando empiezo a preguntarle por qué no se le puede dar de comer al mundo, arranca con una serie de explicaciones y termina diciéndome que en la universidad a él le habían enseñado que sin el glifosato no se puede trabajar. Entonces, el atravesamiento subjetivo del discurso universitario es lo que, si hablamos de premoldear, tenemos un profesional que considera que el glifosato es elemental para darle de comer al mundo, pero que se enseñaron en la facultad. ¿A qué responderá, bien digo, esta directiva del discurso universitario que dice que sin glifosato no se le puede dar de comer al mundo? ¿A la ecología? ¿No? ¿Responderá a la ecología? ¿A qué responderá? Bueno, hay que ver, claro, ¿quiénes son los que diseñaron? Sí, no, perdón, son agrotóxicos. Sí. Está en línea. Desde la perspectiva del mercado, es lógica del mercado. Claro, Claudia, por eso vos no entendés el concepto del Mercedes-Benz. Esa es la explicación que yo encuentro. A 50. Bueno, es una normativa, ¿no? La normativa viene de normal, de normalidad. Y la normalidad la instala el poder. Es el poder el que se encarga. Con todo esto que venimos hablando, lo que nosotros consideramos es que la información se da como una mercancía, no es información la que se utiliza, sino se utiliza información que sirva para algo, ¿no? No para enseñar, sino que sirva para fines mercantiles, explícitamente. El criterio de la posverdad, ¿no?, que es un borramiento de los límites entre la verdad y la mentira, se da a partir del año 2008, y lo que dice es que no importa si lo que se dice es verdad o es mentira. Lo que importa es que no altere nuestro sistema de creencias. Ese concepto de la posverdad es el utilizado, por ejemplo, en campañas políticas o, de vuelta me voy a Brasil, la sentencia de Lula para meterlo 12 años preso fue, el juez dijo en palabras textuales, no sabemos si ese departamento es suyo o no, lo estaban acusando de haber recibido una coima por un departamento, no sabemos si ese departamento es suyo o no, pero tengo la convicción de que sí, entonces lo meto preso. La posverdad es otro de los ejemplos que tenemos para
producir la alienación en el sujeto y que el sujeto empiece a tomar decisiones que no tienen que ver con sus necesidades. No, esto es reforzar el tema de la posverdad porque estamos todos vulnerables a la posverdad, porque es algo que entre una noticia que dice blanco y una noticia que dice negro, yo tiendo a elegir aquella que menos me desequilibre y me desestructura. Entonces no elijo por criterio, o sea, no sigo analizando, ¿eh? Emocional, por economía emocional. Me es más fácil creer esto. Entonces, como se operan desde los medios masivamente, es fácil trabajar con la masa. La masa tiene la lógica de un animal o de un bebé. Y vos decís las cosas con cierto ímpetu, se asusta, no importa el contenido que tenga. Podés estar diciendo una verdad que te conviene, pero te lo dijeron con un ímpetu determinado y vos te asustás y decís, no, no quiero esto. Es decir, prima en la masa todo lo que es la información, la metacomunicación, es decir, aquello que está puesto como sentimiento, como gesto, y elude todo lo que es lo racional del contenido. Ahí ancla la posverdad. Bueno, y no nos queda mucho tiempo, pero para desarrollar un poco lo que es la estrategia de fracaso, nosotros lo que proponemos es el fracaso planificado ante el criterio de éxito socialmente instituido en sujeto. O sea, lo que proponemos es una fuerte crítica de lo que se llama éxito o de eso que está, que nos hace ir a ese lugar en pos de las necesidades individuales. La estrategia del fracaso, si bien es algo que se pueda trabajar desde un grupo, no es algo que se pueda elaborar, ¿no? Porque es muy subjetivo. La pregunta que nosotros proponemos hacer es si verdaderamente necesitamos lo que estamos percibiendo desde una fuerza invisible que nos dice que eso es el éxito. Y tenemos algunas definiciones que yo las voy a leer. El fracaso como concepto, dice, parte de la red de representaciones sociales imperante y en su emergencia cotidiana nos habilita para pensar lo invisibilizado por el éxito de la estructura social. La estrategia del fracaso pasa por poner en marcha otra práctica que sabemos de antemano fracasada para el sistema actual, pero potencialmente exitosa. Dice la definición de la palabra fracasar, según el diccionario, es no producir cierta cosa, el resultado deseado o el resultado previsto, o no conseguir en cierta actividad lo que se desea. Ser un fracasado, haber fracasado, fracasar, una de las palabras más resistidas para reconocer en relación con uno mismo o con lo propio. Una calificación que exige cierto grado de valentía o por lo menos de aceptación de una amenaza al yo con la ineludible perspectiva de la tristeza o de la angustia. U opuesto, el éxito, por el contrario, goza de una buena prensa, un motivador tan generalizado que pocos pueden renunciar a la búsqueda. ¿Quién no trabaja para ser de una manera u otra exitoso? Como un dictador inasible, escurridizo para nuestra conciencia, pero eficaz con nuestras conductas, nos interpela desde el silencio para regular cada elección, es decir, para dialogar con nuestra libertad. La estrategia del fracaso podría ser el primer fracaso que el sujeto experimente, mientras que fracasar desde la misma idea de éxito sería un doble fracaso. Consiste en planificar el fracaso en relación al criterio del éxito, a partir de una mirada crítica en función de las necesidades personales y la construcción de la representación del propio objeto de satisfacción. Lo que nosotros proponemos es que la estrategia del fracaso sea una operatoria que se afirma sobre la idea de no ganar ante lo que se nos exige desde el sistema. Ese no ganar no significa perder. Al ser un no ganar producto de una estrategia, no busca perder ni arrojarse al fracaso.
busca superar desde una dialéctica ganar-perder el paradigma de la competencia, el cual promueve la erosión del vínculo al considerar al otro como un competidor, es decir, como una amenaza. Y por último, siempre hay un otro que participa de la construcción de la identidad propia, ¿no? De la subjetividad. En este caso, el capitalismo implica como una regla de éxito acumular capital. Y esta meta se busca en el escenario del mercado mediante acciones de producción y de consumo. Para acumular hay que adquirir más allá de lo que uno necesita, más allá de la satisfacción. Es necesario que alguien consuma más de lo que realmente necesita y alguien consuma menos de lo que realmente necesita. Para acumular esto es necesario que el otro necesite más allá de su necesidad. El marketing como una táctica, así la economía es el medio, pero el fin es el alma, dice Margaret Thatcher en una de sus intervenciones. Ella dice que para el neoliberalismo la economía es el medio de llegar, pero el fin es ganar el alma del sujeto. Por eso se explica la producción de la subjetividad, ¿no? De qué manera inoculan el sujeto. Apoyado en el deseo, el sujeto torna de consumidor a consumista e intenta evadir psíquica e impositivamente la castración. Intenta también retornar a ese sentimiento oceánico, ser uno con el otro. Religión, mercado y psiquismo se encuentran en la operatoria del consumo. No sé si vos querés agregar algo. La cuestión compleja es que nosotros necesitamos consumir. De eso vivimos. Si no consumimos del medio, el pasaje de ser un consumidor a ser un consumista es el pasaje inducido por estas nuevas relaciones de mercado. Y a eso, o sea, el consumista consume más allá de su necesidad. Por lo tanto, es la necesidad del productor. Y además a esto ahora se le agrega la otra complejidad, que además de ser sujetos consumistas, somos sujetos deudores. Es decir, el neoliberalismo lo que nos impone es una relación de crédito, en la cual uno es acreedor, otro es deudor, y eso a nivel subjetivo es todavía más salvaje, porque además replica la idea de que hay un superior y un inferior. En la relación de consumo uno cambia, el otro vende y es par. Pero acá ahora está una relación asimétrica en la cual uno se declara en falta y le vende su futuro al acreedor. Entonces, nosotros ya tenemos 100 años programados de deuda externa, en la cual parte de nuestra producción subjetiva y económica, pero sobre todo la subjetiva, va a estar condicionada por el vínculo de crédito. Así que entre el sujeto ciudadano que éramos y que en el 94, en la reforma constitucional, aparece en la propia Constitución por primera vez la palabra consumidor, pasamos de consumidor a consumista y de consumista ahora a deudor. Eso son condiciones sociales de una producción de subjetividad que si no tenemos un análisis crítico continuo en nuestros lugares de trabajo, es decir, si solo consumimos lo que viene, estamos perdidos. Estamos perdidos, nos convertimos en mercancía, alienados como sujetos. Un poco esa es la idea. La estrategia de fracaso sería criticar, pensar para salir de esa propuesta. Exacto. Claro. Fracasar planificadamente. Fracasar es dejar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una herramienta, un plastiquito que te consume la subjetividad y tu tiempo a futuro. Es una trampa del sistema financiero. Es la herramienta más eficaz que tiene ahora. Desde lo cotidiano estamos hablando, ¿no? Ni hablar del sistema de endeudamiento, ¿no?
las políticas de endeudamiento a nivel macro. Y Por micro. eso, sí, Micro. micro, pero el macro, digamos, es aquel que hace que succione las riquezas de un país a una zona determinada. Si quieren evaluar la política de un gobierno, hay que evaluar el desarrollo de la deuda externa. A más deuda externa, más colonialismo. Bueno, Es todo. Muchas gracias por venir. gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí. fue interactivo. Sí, la propuesta también nuestra es plantear la estrategia de fracaso como un primer paso personal. Pero una vez hecho ese paso personal es agruparse con otros en proyectos colectivos, no institucionales, porque la institución es la que viene bajando, ¿no? El discurso hegemónico lo baja del mercado, ex Estado lo baja la institución. Por eso este tipo de charlas así son súper valiosas. De hecho, agradecemos el espacio porque salir de lo que yo soy docente también, digamos, salir de lo que es el espacio curricular, nos permite tomar una distancia como para pensar otra cosa y después sí empezar a jugar dialécticamente con esa propuesta social. Porque tampoco es caer en esta. A ver, la escuela, por tomar un ejemplo, la universidad, la educación, produce al sujeto y lo produce de una forma determinada, pero lo produce, porque si no va a la escuela tampoco pasa nada, digamos, que nos quedamos en el estadio animal. Ahora, es parte del sujeto instituir su estrategia de fracaso en cada institución, para que no salga a imagen y semejanza de la escuela, ¿no? Para que no sea un profesional en el sentido de profesar, que no profese la palabra de la institución de la que salió, sino que haga oficio, sea un laburante, que lo produzca de nuevo, que lo reproduzca. Y en ese punto creo que cada uno en su institución puede generar. Está bueno. Mm. Mm.
que un poco nos inspiramos también en eso, ¿no? Porque yo creo que en los barrios, sobre todo en los marginales, donde no ha llegado el Estado ni las instituciones, hay otra ética ahí jugando, que es distinta a la que se programa en las distintas instituciones. Es medio inspirador, yo creo que están más cerca y está buena la propuesta, hay que ponerla en palabras. Pero hay otras culturas que se han empezado a dar. Siempre pongo el ejemplo, ellas vienen del sur, de Serena, de allá de una zona que está tan alejada, pero hay un movimiento colectivo ahí que genera esperanza, porque son barrios muy solidarios, me parece. Y me parece sí que hay que ir trabajando complementariamente con eso. El tema es ese, ¿no? El desenganche del sistema, porque está buenísimo, pero hay comunidades que están muy marginadas de lo que propone el sistema. Y eso es sano, contrariamente a lo que se piensa, eso es sano. Hay un montón de necesidades no satisfechas que todos deberíamos bregar porque eso ellos puedan satisfacer o un determinado barrio pueda tener agua potable, como tenemos el acceso a agua potable. Pero hay cosas, no tener una tarjeta de crédito, no tener una cuenta en un banco, no tener, bueno, hay lugares en donde los tienen más. Sí. Claro, sí. Sí, está bueno. A mí me encantaría. Así que sí, Estamos. Bueno, ¿algo más? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias. Sí.